Bien, buenas noches a todos. Hace unos días, nos pidió Henry vía el chat de WhatsApp que colaboráramos para llenar unos huecos de charlas para el mes de enero. Y con todo gusto estoy esta noche con ustedes desempolvando una charla que di hace unos años en la Sociedad Filatélica Regiomontana. Y en estos días tuve oportunidad pues de actualizarla un poco porque esta charla la di ya hace algunos años y pues algunas de las informaciones que vienen en las próximas láminas, pues ya no estaban actualizadas y entonces procuré en estos días traerlo al día de hoy. Entonces, básicamente, lo que quiero hablar esta noche es sobre el, sobre el hecho de que hay algunas estampillas que han logrado a través de los años en el mundo filatélico conocerse más por el apodo que nosotros como filatelistas les hemos otorgado en la mayoría de los casos, que inclusive su país de origen. Esta charla de esta noche se inició, como otras charlas que he dado, con un artículo que leí en su momento en la revista Stamp con motivo del 180 aniversario del Penny Black. Y eso fue la excusa para que esta persona hiciera este artículo, What's in a Name. Ahí me tengo que poner los anteojos para darle el crédito porque sí lo merece. Mónica Chatki, Chatchi. Ella, a su criterio, escogió 12 timbres, 12 estampillas, y preparó unas fichas técnicas para explorar cómo estas 12 piezas lograron obtener o lograr ese apodo que las han hecho tan famosas. Me atrevo esta noche a poner el artículo íntegro porque esta charla, como acostumbra Henry, va a estar disponible también en PDF. Así que si alguien quiere estudiar estas fichas técnicas de una por una, en esas hojas van a tener toda la información técnica referente a cada una de estas estampillas en particular. Entonces, haciendo esta introducción, empecemos de una vez con la número uno. Y por supuesto, 180 aniversario del Penny Black, tenemos que hablar del Penny Black, el penique negro, pero nadie le decimos penique negro. Inclusive en español es Penny Black, lo conocemos como Penny Black. Es del Reino Unido, fue el primer timbre del mundo. ¿Qué puedo decirles de esta estampilla? Ahí está la ficha técnica, como les dije ahorita, la pueden ustedes consultar con más tiempo si descargan el archivo PDF que va a acompañar este video. Pero quiero yo resaltar aspectos que me parecieron no necesariamente importantes, pero interesantes. Y el primero es el obvio, o sea, que fue la primera estampilla del mundo que se puso a circular el 6 de mayo de 1840. Esto no es estrictamente cierto, porque ese 6 de mayo de 1840 se pusieron a circular dos estampillas, la de un penique y la de dos peniques. Entonces, realmente las dos comparten, pues, la distinción de ser los primeros timbres en ser usados en el mundo. Sin embargo, como nosotros nos manejamos por orden alfabético a la hora de listar nombres, en cuestión filatélica, pues es costumbre también iniciar con valor de más pequeño a mayor. Entonces, por eso el Penny Black se lleva la primicia, aunque técnicamente, pues los dos deben de compartir esa distinción. Pero bueno. Eh, esa imagen de la reina Victoria, que ustedes saben que perduró durante todo su reinado, está basado en esta medalla, que fue una medalla de una visita de la reina Victoria a Londres,
que la produjo William Wine. Esa medalla tendrá un diámetro más o menos como de unos 10 centímetros. Yo la llegué a tener en mis manos porque en un comerciante filatélico la tenía a la venta. Eh, no me interesó comprarla porque no tenía nada que hacer con ella. Creo que la estaba vendiendo en 250 libras, si no me falla la memoria, hace ya muchos años. Pero a pesar, digo, era bastante lana, era bastante dinero, y qué iba a hacer con ella. Pero fue muy interesante poder tenerla en mis manos y ver en tercera dimensión ese relieve tan bonito pues la versión estilizada de lo que era la Reina Victoria y que tanto le gustó que perduró más como símbolo que como imagen de ella durante todas sus décadas en el trono. Los ingleses podremos criticarlos en muchos aspectos, pero uno que no merece crítica es el hecho de que son prácticos. Eh, si ustedes conocen lo complicado que era en esa época el sistema monetario en el Reino Unido, en donde doce peniques era un chelín y 20 chelines era una libra. Entonces, para facilitar a las oficinas postales el manejo de la contabilidad de los pliegos que iban a recibir de timbres, eh, intencionalmente hicieron esos pliegos de 240. ¿Y por qué 240? Pues porque era el valor que reflejaba todo hasta llegar a una libra. Entonces el de un penique era una libra, el de dos peniques eran 2 libras. Si ustedes hacen la multiplicación, son 240 timbres y eso representa 20 por 12. Eh, una cosa también muy interesante que me voy a retrasar tantito para que ustedes lo vean, porque esto me pareció muy, muy apropiado cuando hicieron esta hojilla conmemorativa del 180 aniversario, porque trataron de replicar en el margen de esta hojilla eh, lo que esa hoja de 240 timbres originales traía, y básicamente eran las instrucciones de cómo usar el timbre y el precio tanto de la hoja como por tira o por columna. Entonces, eso ya ¿cómo se llama? En las hojas en su época, pues sí, requerían de instrucciones para que los usuarios y las oficinas también supieran qué hacer con esos timbres. Yo no sé de otro país que haya hecho eso, a lo mejor estoy equivocado. No es un timbre raro. Se imprimieron 68 millones de timbres. Ah, ah, al terminar de imprimir estos 68 millones de timbres, lo que pasó fue que cambió de color. En lugar de ser negro, cambió a rojo o naranja oscuro. El cambio principalmente se debió a que era difícil distinguir el matasellos en un timbre negro si usaba una tinta negra. Por eso cambiaron de color para que no fuera negro sobre negro y se distinguiera más fácilmente la fecha, el origen, todo lo que un matasellos debe indicar. De esos 68 millones de timbres, sobreviven más de 1 millón. No es un timbre raro. No, no lo es para nada, pero obviamente la demanda por un penny black es alta por tener el primer timbre del mundo. El precio actual, dependiendo del estado de conservación, es amplísimo y sobre todo dependiendo del grado de sofisticación del coleccionista. El precio actual puede uno encontrar un penny black desde $60 por un ejemplar bastante decente, aunque con sus márgenes cortos, supongo, tal vez algún detalle en el reverso hasta $15,000 para variedades específicas de placa que son raras. Este nombre de Penny Black es un apodo que fuimos nosotros los filatelistas los que bautizamos este timbre. Ah,
Actualizando la información, estas láminas son las que agregué para esta charla. Encontramos que no hace mucho el primer, la primer carta enviada en la que se utilizó un timbre es esta. Se puso en circulación en la ciudad de Bath, en la oficina postal de Bath, 4 días antes de la fecha en que estaba programado. Les acabo de comentar que fue el 6 de mayo. Fíjense ustedes en la imagen, esta trae fecha del 2 de mayo. Por alguna razón, el administrador de esta oficina en Bath usó estos timbres 4 días antes. Y este es uno de los ejemplares, el ejemplar sobreviviente. Entonces, este literalmente es la primera carta portando un timbre del mundo. Se acaba de subastar hace un año, en febrero de 2024, por Sotheby's en Nueva York. Tenía un valor estimado de 1,5 a 2,5 millones de dólares. Y, oh sorpresa, no se vendió. Nadie pujó por ella, cosa que se me hace muy extraño. Yo le atribuyo la causa del que no se haya vendido en que por alguna razón les pareció buena idea el incluir esta pieza en una subasta no filatélica. Esta era una subasta especializada en objetos de alto valor y lo incluyeron, pero nadie la quiso. De los coleccionistas dispuestos a gastar las grandes fortunas, a nadie le interesó comprar esto y probablemente algunos filatelistas no se enteraron en la prensa filatélica o no les llegó la noticia de que esta pieza iba a ser subastada y total no se vendió. Probablemente ya tenga un nuevo dueño en posterior a esta subasta, se haya vendido en un trato privado. Nos vamos entonces a la segunda. Y la segunda es la Paloma de Basilea. Ahí viene la ficha técnica, ahí viene el mapa de los cantones que forman la Confederación Suiza y, y ahí más o menos la pueden, no, no más o menos, exactamente pueden ubicar dónde está Basilea. Vamos a ver qué información podemos sacar de esto, de este timbre. El valor es de 2,5 rapen, como les acabo de decir, es el cantón suizo de Basilea. Eh, En ese momento no existía un correo suizo como tal. Por lo tanto, hubo cantones que emitieron sus propios sellos. Aquí el tema elegido fue la paloma, un poquito una alegoría del correo, y el báculo de Basilea. Abajo en la barra inferior, aparte de la fecha, que por cierto no les comenté que estamos yendo en orden cronológico, vemos la bandera suiza, que es la actual, y vemos el pendón de Basilea, que era el oficial en el momento en que se emitió este timbre. El significado de ese báculo no se los puedo dar porque lo desconozco, pero quien lo quiera, pues simplemente googleenlo y lo pueden conocer. Este fue el primer timbre también que fue impreso en 3 colores. Por la fecha, supongo que es el primer timbre multicolor, punto. Puedo estar equivocado, a lo mejor ahorita me corrigen, pero definitivamente 3 colores es el primero que hubo. Fue impreso en la ciudad de Frankfurt, todavía no era Alemania, esto era antes de la unificación alemana. Y también tiene otra peculiaridad que fue la primera estampilla en que se usó el proceso de intaglio, que es el sobrerrelieve. La paloma está resaltada, está empujada, está embossed, como diríamos en inglés. Eh, de Suiza solamente fueron 3 los cantones que alcanzaron a imprimir timbres antes de que Suiza tomara el control del correo de toda la Confederación. Eh, Pagaba solamente el porte local en Basilea, esos 2,5 rapen, y solamente se alcanzaron a imprimir 42 timbres y este fue el único valor que se imprimió.
se retiraron en el año de 1848 cuando se unificó el correo suizo. Al día de hoy se tienen inventariados muy pocas piezas, solamente contados son los que existen y en cartas son 7. Algunas traen eh, pares de timbres porque ese era el porte para pagar una entrega hacia otros cantones dentro de Suiza. Una estampilla nueva con gomas se cotiza en aproximadamente $10,000. Y un colofón medio macabro es que el diseñador, esta persona, Melchior Berry, nunca llegó a verla porque por algún problema personal se suicidó antes de ver el timbre impreso. Por supuesto, este nombre de la paloma de Basilea o el Baseldorf se lo pusimos los filatelistas. Esta es la lámina de actualización y vemos este hermoso sobre. Fue subastado en el 2014 y en ese momento se logró obtener un precio récord para un timbre de esta serie, bueno, no es serie, del Baseldorf, de la paloma de Basilea. Fue subastado en Suiza por esta firma, Grab Auctioner, y se pagaron $114,465 en ese momento, 103,700 francos suizos. Eh, el motivo de que haya logrado ese precio es que si uno es especialista, uno puede distinguir que fue la primera impresión de ese timbre, supongo que hubo más de una, y la calidad. Todo está magnífico. Es probablemente el mejor ejemplar que exista en sobre. Fue enviada localmente a un conocido comerciante, no solamente era comerciante, era fabricante de listones de seda y otros artículos, dueño de una firma que se va a tratar de pronunciarla, Zum Goldenen Löwen. Y cosa curiosa, existe aún hoy esta firma. Está fechado el 26 de junio de 1847 y es considerado, como les dije, el mejor ejemplar del sello en carta que existe. Por cierto, esta firma comercial todavía existe el día de hoy y buena parte de las cartas que existen provienen justamente de este archivo. Saltamos ahora al número 3 y es el Blue Boy. Este también lo conocemos por su nombre en inglés, Blue Boy, aún en castellano. Ahí está la ficha técnica por si quieren luego ver los detalles. Y ahí podemos ver lo cerquita que estaba Alexandria, Virginia, de Washington, D.C. ¿Qué podemos comentar sobre el Blue Boy? Fue un timbre provisional que se elaboró en la oficina de correos de esta ciudad de Alexandria. Era simplemente para un uso local y fue impreso tipográficamente de una manera muy sencilla, típica de un timbre provisional. Lo que lo hace distinto es que los timbres provisionales de Alexandria fueron impresos en papel común y corriente. Por alguna razón, este fue impreso en color azul. Seguramente no fue el único en su momento, pero este es el único que sobrevive. Entonces, de los 7 timbres provisionales que conocemos de Alexandria, este es el único que es de color azul. Fue una carta local enviada el 7 de noviembre de 1847, ya es una fecha tardía, ya el correo norteamericano ya estaba tomando cartas en el asunto literalmente. Eh, Y esto es nada más como trivia, solamente 11 oficinas de correos en todos los Estados Unidos alcanzaron a emitir timbres provisionales antes de que apareciera el timbre número 1 de los Estados Unidos. Eh,
En 1847 fue cuando se estandarizan las tarifas y fueron emitidos los timbres, por eso este es un uso tardío de este sello particular, provisional. Como otro elemento de trivia, el contenido de esta carta lo conocemos, es una carta que la podemos desdoblar y leer el contenido, y era una carta de amor clandestino, no sé a qué se refieren con clandestino, pero dada la naturaleza que era una carta de amor, sobrevivió milagrosamente los años y llegó a nuestros días. Esta carta se vendió en el año de 2019 por $1,180,000. Aquí el nombre tal vez fuimos los filatelistas los que se lo pusimos, pero uno dice, bueno, ¿por qué Blue Boy? Nadie sabe con certeza cuál fue la razón de que el Blue Boy haya sido el apodo elegido para ponerle a este sello azul. La más popular, o la que se cree que puede ser la más verídica, es que no es un apodo contemporáneo. Ese apodo probablemente se lo pusieron ya en el siglo XX. Y ese apodo tal vez haya sido en base a esta pintura de Gainsborough, es un pintor inglés. Pero esta pintura, que actualmente está en California, eh, en su momento fue la pintura que fue vendida por el precio. Es la pintura más cara de su época. Se pagaron casi 3/4 de millones de dólares. Estoy hablando de los años 20. Eh, y ahora está en la fundación, ahorita se me escapa el nombre, en California. Y ahí podemos ver este cuadro. Entonces, suena lógico de que haya sido noticia en su momento de que la esposa de este millonario haya gastado $712,000 o $714,000, no me acuerdo cuánto fue, en comprar un cuadro. Todo el mundo sabía del Blue Boy, del Blue Boy, del Blue Boy, y pudo haber sido el hecho de que estuviera en boca de todos el que haya un timbre de una rareza equiparable y que haya probablemente cambiado de manos por un valor alto, se le haya dado ese apodo. Esta pieza se acaba de subastar, bueno, se acaba es un decir, pero posterior a la publicación del artículo, el 22 de junio de 2019, y se vendió por $1,000,000 más el 18% de comisión. En la publicidad podemos ver ahí, inclusive es una carta muy estudiada, y ahí podemos ver fotografías de los amantes que el que escribió la carta y la que lo recibió. No conocemos quién lo tiene, no sabemos qué coleccionista tiene el Blue Boy en su colección. Pero otra cosa interesante es que solamente hubo una sola puja, nadie lo peleó. Entonces, pues este precio fue, si lo queremos ver de esa manera, una ganga, nadie se lo peleó. El precio de arranque fue el precio de venta. Pasamos al número 4 y llegamos a Lady MacLeod. Lady MacLeod. Esta es una etiqueta más que un timbre, y fue para pagar correspondencia transportada por este barco desde Puerto Príncipe. Ahorita voy a usar el ratón para señalárselo aquí, y otra ciudad ahí mismo en Trinidad, que se llamaba San Fernando, y que se encontraba en la parte inferior aquí, no era una distancia muy grande. Entonces, básicamente, más que un correo marítimo, yo lo veo como un ferry. Pero aquí lo interesante es que el dueño le pareció práctico el hecho de usar estas etiquetas para no tener que molestarse en andar atendiendo a gente llevando cartas, y poderlo
y poder manejar ese correo llevado por ese ferry de una manera más eficiente. En el año de 1847, ese era el nombre del vapor, o el barco de vela, no, sí es vapor, ahí veo una chimenea en el centro. El nombre completo era Lady MacLeod, y como les dije, hacía el recorrido entre estos dos puertos. Se vendía a 5 centavos caribeños, recordemos que usaban el dólar caribeño. Tiene la distinción, aunque unos puedan ponerlo en tela de juicio, de ser el primer timbre utilizado en una colonia británica. Y la tela de juicio es porque no es propiamente un timbre, es una etiqueta o es un vale. Eh, y una cosa peculiar es que, en primer lugar, vemos que no tenía el valor en el diseño. Y con un poquito de habilidad comercial, el dueño daba un descuento del 20% a quien compraba 100 timbres. Eh, Curiosamente, traté de encontrar algún múltiple de Lady MacLeod para podérselos enseñar, y no pude encontrar ninguno. ¿Existen o no? No sé, probablemente existen, pero no pude encontrar en qué formato fueron impresos. Tal vez fueron pliegos de 100, pero lo interesante es que sí tenemos constancia de que si comprabas 100 timbres, te daban un descuento del 20%. Se adelantó a los timbres de Trinidad por 4 años. O sea, fueron 4 años los que tardó la colonia británica de Trinidad. Ahí vemos la bandera en la parte de abajo de la época en emitir sus timbres propios. Fue litografiada localmente por el dueño de la línea. David Bryce era el dueño del barco. Ahí tal vez debí de haberlo redactado distinto. O sea, David Bryce no los imprimió, pero vaya, fue el que los ordenó. Lamentablemente el barco naufragó en 1854 y supongo que después de el inicio del uso de timbres en la colonia, los de Lady MacLeod dejaron de circular. No se conoce, desconocemos la cantidad de timbres que fueron impresos, pero la compiladora de estas piezas en el artículo hace referencia a que más o menos 7 se subastan cada año y prácticamente todas están en carta y canceladas a pluma. Cuando hay una cancelación a pluma es importante no lavarlas, no separarlas. El precio por una estampilla de estas sin usar, una etiqueta de estas sin usar, es de alrededor de $45,800. Sin embargo, si está en carta, cosa curiosa, vale mucho menos, son 15,700. El nombre se lo pusimos los filatelistas, simplemente haciendo referencia al nombre del barco. Estas son las últimas piezas subastadas por buenos precios que pude encontrar. Esta pieza que se vendió por 25,000 libras, eh, es una pieza que fue restaurada. Inclusive el timbre lo levantaron y lo volvieron a colocar después de que repararon la carta. Y fue vendido por $25,000 más el 20% que cobra Spink. Entonces el precio que se pagó en su momento por esta carta fueron 37,440. Ese mismo año, en otra subasta distinta, también es de Spink, se vendió un ejemplar sin usar por $52,000. Seguimos con colonias británicas y ahora cambiamos de océano, nos vamos al Océano Índico y vamos a la isla Mauricio. Y aquí está el Blue Mauritius, el Mauricio azul. El apodo completo es Post Office Mauritius, pero ese Post Office Mauritius se aplica más al valor de un penique que al de dos peniques.
Entonces, para no repetir tanto, cuando se refiere uno al valor de dos peniques, ya uno ya nada más le dice el Blue Mauritius y ya sabemos que estamos hablando del timbre caro. ¿Por qué es tan caro? Bueno, primero tenemos que saber que fue la primera colonia británica en emitir timbres y globalmente fue la cuarta. Eh, Fueron dos valores, como les mencioné, el de un penique y dos peniques, y fue grabada localmente. No nos extraña al ver la calidad del grabado de la pobre reina. Hasta le pusieron ojos de zombie. Y se cometió el error de que le pusieron post office en lugar de postpaid, oficina postal en lugar de porte pagado. Por lo tanto, este error fue detectado y otra placa fue preparada ya corrigiendo el error, y en esas placas ya dice postpaid, no post office. Ahí lo que les acabo de decir. Entonces son solamente muy pocos, son 50 timbres. Y se supone que fueron sellos que mandó a imprimir la esposa del gobernador de la isla, Lady Elizabeth Gum, eh, para lucir o darle lucidez a un baile que estaba ella preparando, de manera que las invitaciones llegaran portando sellos postales, tal y como se acostumbraba allá en Inglaterra en ver en esas invitaciones que llegaban ya portando un penny black, un penny red. Bueno, en este año sí, bueno. Pero ella quiso decir, bueno, nosotros estamos en la isla Mauricio, pero podemos hacer algo similar y darle un caché más al baile que estoy preparando. Eh, Ella, por supuesto, compró prácticamente la totalidad de la emisión de estos primeros timbres para promocionar su baile. El error se corrigió y el segundo tiraje de un año después, de 1848, ya trae postpaid. Sigue siendo un timbre caro, pero no a estos niveles. Filatélicamente, cosa curiosa, no se descubrió hasta 1864. Cuenten ustedes los años, que son 16 años después, cuando uno notó que oye, no dice postpaid, dice post office. De tal manera que al día de hoy solamente sobreviven, hablando del Blue Mauritius, cuatro sin usar y ocho usados. Muchos de estos ya están en museos, por lo que en manos particulares solamente existen algunos pocos timbres usados. Uno de estos es una carta, eh, el famoso, la famosa carta de Bordeaux a Francia, y lleva uno de cada uno de ellos que se vendió en su momento por casi 3.270.000 dólares. Por supuesto, este es otro apodo que le fue puesto por filatelistas. Actualizando la información, vemos aquí ese sobre de Bordeaux, de una invitación que se mandó a Bordeaux. Se fue subastado en 1993 por David Feldman. Esto ya es actualizado, incluyendo comisión, ir redondeando en 4 millones de dólares en 1993, que si le hacemos un ajuste por inflación, estamos hablando ya de muchos años, más o menos el día que se publicó, este es un dato de la autora del artículo, a 2018 serían 8.440.000 dólares ya ajustados por inflación. Eh, ¿Quién es su dueño? Fue un comprador anónimo. Pero para darles una referencia, una carta que solamente lleva el timbre naranja fue vendida recientemente en el 2021 y se vendió por 11.2 millones de dólares. Entonces, este comprador anónimo que la tiene en su colección, pues pudiera estar esperando una venta
por superior a estos 11.2 millones de dólares si el día que la decida vender. Vámonos ahora a Alemania, el Baden Green. Y este timbre, ¿qué tiene de especial? Es un error de color. Es un error en un timbre de 9 Kreutzer. El color normal debió de haber sido un papel rosa. ¿Qué fue lo que pasó? Que a la hora de hacer el montaje tipográfico se generó un error y el impresor confundió el 6 con el 9, simplemente lo invirtió. Y a la hora de hacer la impresión, imprimió la hoja al revés. Este tardó más, este tardó 40 años en ser descubierto. Al, al momento de que se escribe este artículo, en el año 2018, se conocían 4 timbres usados, uno sin usar y 2 de ellos en carta. Una de ellas es la que estamos viendo en pantalla. Es una de estas cartas, se subastó en 2019 por 1.440.000 y el nombre también se lo pusimos los filatelistas. Y aquí quiero decirles que una quinta copia de este error fue descubierta también en el año, ese mismo año que se vendió por el millón y pico de dólares, y fue descubierta por un coleccionista estadounidense cuando estaba inspeccionando el álbum de su abuela. Y a la hora de hacer una inspección minuciosa, se dio cuenta de que estaba mal colocado por su abuela. Su abuela lo clasificó como un 6. Sin embargo, a la hora que lo vio con detenimiento, se dio cuenta de que no era un 6, era un 9. La abuela lo había pegado al revés. Y de tal manera que esta quinta pieza sobreviviente apareció. Aquí podemos ver que en su momento no fue lavado, fue arrancado del sobre. Imagínense el riesgo que pudo haber sido el haberlo arrancado. Antes no se dañó, y ya ha sido completamente autentificado. Sabemos que es genuino y no pude encontrar datos sobre si ya halló un propietario, pero este es el quinto Baden Green que se conoce. Ahora nos trasladamos a Australia, a Oceanía, para ver la séptima pieza, que es el cisne invertido, el Inverted Swan. Esta es la colonia inglesa de Australia del Oeste, Western Australia. Vean ustedes nomás el gigantesco tamaño de la colonia. Y el cisne negro es el símbolo de la colonia, tanto que inclusive lo tienen en su bandera colonial, que es la que podemos ver al lado del número 7 abajo a la derecha. ¿Qué podemos distinguir de este timbre? El primer tiraje se hizo en Londres por Perkins Bacon, el mismo que hizo el Penny Black, el Twopence Blue. Sin embargo, la placa original se dañó. Aquí el correo de Australia del Oeste tuvo la precaución de comprarle a Perkins Bacon la placa y el dado, de tal manera de que sí, la placa original se dañó, pero pudieron armar otra ya localmente. Y ese trabajo se le encargaron al impresor que vemos aquí, Alfred Hillman. Y este impresor en Perth cometió el error de que a la hora de hacer la transferencia de los dados, acordémonos que el cisne no cambia, lo que cambia es el valor, el marco. Es un error el decir que es un cisne invertido. No, es un timbre monocromático. El error fue a la hora de armar la placa, o sea, no a la hora de imprimirse. Entonces, la posición número 1, la 6, la 11 y la 16 de la octava fila
el marco fue mal transferido. Esto se detectó prontamente y solamente 97 hojas fueron impresas cuando se detectó el error y eso forzó a que el impresor hiciera una tercera placa. Y ese fue el tercer tiraje, de tal manera que solamente pues ustedes hagan la multiplicación, 97 hojas, porque son por 4 timbres, ahí tienen que son menos de 400 los timbres que traen al valor invertido. Como les digo, el nombre, el apodo está mal elegido porque no es un cisne invertido, simplemente fue un error de transporte de placa de origen. De esos 400, bueno, no 400, quítenle ustedes ahí algunos, sobreviven solamente 15 y todos están usados. El último fue vendido en el año 2015 por $170,000. Por supuesto, fuimos las filatelistas también los que bautizamos a este timbre. Aquí vemos una imagen de este timbre. Es el timbre que tiene el récord del timbre más caro pagado por alguna entidad en Australasia. Básicamente es Oceanía y hasta la fecha sigue teniendo ese récord. Fue subastado en Australia por esta casa subastadora, Spinklord Vestey. Y estos son los datos que les acabo de dar en mayo de 2015 y ese fue el precio por el que fue rematado. Llegamos ahora al año de 1855 y a otro error famosísimo, el 3 Killing Yellow, 3 Killing amarillo. 3 Killing es el valor, básicamente, y se puede leer abajo. Es un timbre sueco y básicamente es un error de color. El normal debió de haber sido verde. Eh, es probable que haya sido un error de placa más que un error de color, donde erróneamente se transfirió a esa placa el valor de 3 killing en lugar de 8 skilling. No sé cómo se diga 8 en sueco, así que 8 skilling. Eh, Esto fue después de que la placa tuvo que ser reparada después de un daño. Eh, entonces, este error solamente se registró en un solo timbre de la placa y fue detectado y se volvió a reparar. Por eso no fueron muchos los que llegaron a ser impresos. Y fíjense hasta cuándo fue descubierto, 1886, que son 31 años. Si no me falla la gramática, son 31 años. ¿Y quién lo descubrió? Como el magenta de la Guayana Británica, fue un estudiante en la correspondencia familiar. Él mismo la lavó y la separó, este muchacho, para su álbum. Y desde entonces ha pertenecido a una serie de coleccionistas de la más alta alcurnia. Esta pieza es única. En 1996 se vendió por $1,960,000 más comisión. Eh, ¿Por qué no puedo dar datos de precios más recientes? Porque muchas de las transacciones han sido ventas privadas y no sabemos el valor que el nuevo dueño pagó por esa pieza. Ahorita voy a darles a ustedes mi opinión. El dueño actual es un aristócrata sueco que también es político, Gustav Douglas, y la adquirió en una venta privada en el 2013. Sigue siendo él el dueño, hasta donde sé. Por supuesto, este es otro bautismo filatélico. Algunos tuvimos la suerte de verlo en Nueva York cuando compitió para
para obtener el gran premio en la Feria Mundial de Nueva York del 2016. Tenía un guardia armado enfrente y evitaban que se le pudiera tomar fotografía, por eso no tengo una fotografía de este timbre, pero pues tuve la fortuna de poderlo conocer en vivo. Les voy a dar la, la historia de este timbre a través de sus dueños para que tengan ustedes una idea de dónde ha estado y por qué tiene el pedigrí que tiene. Por supuesto, este muchacho que fue el que lo encontró. De ahí pasó por varias manos hasta que llegara a un comerciante filatélico de bastante renombre en su época, Sigmund Freud, quien en 1894 lo vendió a Philip von Ferrari, eh, un aristócrata francés que luego se hizo austriaco, eh, y que pudo formar tal vez la mejor colección de timbres que jamás se va a poder formar. Él era una persona acaudalada y pudo darse el gusto de acumular, pues básicamente todos los timbres eh, que había hasta la época de su fallecimiento, que por cierto murió muy joven. Eh, él murió antes de terminar la Primera Guerra Mundial. En su testamento había legado toda su colección entera a un museo en Berlín. Sin embargo, tras la, tras la Primera Guerra Mundial, su colección fue incautada por el gobierno francés y como botín de guerra o producto para recaudar fondos para reparación por los daños causados por la guerra, se vendió la colección de Ferrari. Imagínense el tamaño de la colección que tardaron 5 años en venderla. Entonces, en algún momento fue subastada y otro aristócrata, el barón Eric, y no me voy a atrever a pronunciar ese apellido, sueco, lo vino comprando. Otro sueco en el año de 1926 lo compra. Este es su nombre, Claes Stam. Ah. Aquí lo, Aquí lo interesante de esta persona es que la satisfacción que él buscó era completar su colección de timbres suecos y el haber comprado este sello le permitió tener una colección completa. Ya cuando tuvo la colección completa, dijo, ya no tengo más retos por delante, ya no tengo nada más que hacer con ella y vendió la colección. Por lo tanto, estuvo muy poco tiempo en su colección. Ya consideró que su reto había sido cumplido. Por lo tanto, otro sueco lo compra en 1928, esta persona de apellido Ramberg. Eh, otro filatelista de muy alta alcurnia, Rey Carol II de Rumania, se lo compra en el año de 1937. Aquí sí hay récord de cuánto pagó, nada más que no lo anoté, desgraciadamente, y no lo recuerdo. En el año de 1950, un millonario belga que luego cambió de nacionalidad a Luxemburgo, supongo que por motivos fiscales, de este nombre fue su dueño en 1950. Y con él estuvo mucho tiempo, y fue vendido hasta el año de 1984 por David Feldman en Suiza a un coleccionista anónimo. Cambia de manos otra vez 6 años después, en 1990, también David Feldman a otro coleccionista anónimo. Y nuevamente David Feldman en 96 a otro coleccionista anónimo. En el año 2010, esta persona, Armand Russo, un francés, lo compra en 2.3 millones de dólares en subasta. Me parece que recordar que también fue David Feldman. Eh, y la intención de él era formar un sindicato de inversionistas, para buscar
una redituabilidad superior a la bancaria o la que puede conseguir en medios financieros, pero no pudo conseguir los 10,000 accionistas que andaba buscando. Algo similar a lo que hizo Stanley Gibbons recientemente con el One Cent Magenta de la Guayana Británica. Tratar de vender pedacitos, no literalmente, pero pedacitos de propiedad. Al no poder formar ese sindicato que andaba buscando de 10,000 inversionistas, se vio forzado a venderlo y regresó a Suecia, al dueño actual, el conde Gustav Douglas. Aquí mi teoría sobre por qué hay tanto coleccionista anónimo, vemos que la mayoría de los dueños de este timbre han sido suecos. Entonces yo supongo que en Suecia el tener este timbre puede ser sujeto a una tasa impositiva muy alta y tal vez esos coleccionistas suecos prefirieron mantenerse en el anonimato para que el gobierno sueco no los molestara y probablemente este timbre nunca ha salido de Suiza y siempre ha estado en una bóveda guardado en algún banco. Ahora vamos cerquita, vamos a Austria y al Mercurio Rojo. Este timbre tiene también una historia interesante porque este timbre fue impreso para el pago de impresos y no porta un valor porque recordemos que un impreso también es un periódico de alto tiraje, de tal manera que el correo austriaco a esos compradores de altos volúmenes de timbres les hacía un descuento. El valor facial debió de haber sido de 6 Kreuzer, pero como les hacía un descuento, se prefirió no ponerle un valor facial al timbre, por eso no lo ven ustedes. Durante el periodo en que este timbre estuvo circulando, generalmente este timbre fue amarillo y por alguna razón al final se imprimió en rojo en lugar de amarillo y solamente alcanzó a imprimirse en rojo por muy corto tiempo. Se estima que fueron 120,000 los que pudieron ser impresos en este periodo con este cambio de color. Como este timbre se adhería a periódicos, a impresos, a cosa que generalmente terminaba en la basura, muy pocos sobrevivieron. Stanley Gibbons cataloga este timbre nuevo en $164,000 y usado en $246,000. Sin embargo, hay timbres maltratados que se pueden conseguir por una fracción de estos precios en subasta. Recordemos que iban adheridos a publicaciones, entonces pues sí tenían mucho riesgo de sufrir algún tipo pues de maltrato a la hora de circular. Este nombre también se lo pusimos, lo bautizamos los filatelistas con este apodo. Aquí, como dato de trivia, este sello, el Mercurio Rojo, fue el sello que escogió un director polaco para que fuera el centro de la trama de una serie de cortometrajes en los que él exploraba eh, básicamente lo que era el romper los 10 mandamientos cristianos. En este caso en particular, estamos hablando del 10.º mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Entonces, esta es
Es una cinta de 1989. Me tocó verla. No sé si recomendarla porque no está mala, pero trae aspectos de la filatelia que nos hacen ver a los filatelistas un poco bajo una mala imagen, no, es el lado oscuro de la filatelia. No les quiero arruinar la trama, pero básicamente un coleccionista muy famoso en el medio filatélico, pero que vivía muy modestamente, muere. Sus dos hijos, que son de clase trabajadora, no habían tenido contacto con su padre, se enteran de su fallecimiento, toman posesión de sus cosas, llegan a su departamento, era un apartamento muy modesto, entran, ven las pertenencias, abren un librero y ven que está plagado de medallas y trofeos filatélicos. Y ahí estaba su colección filatélica. Eh, y ya no les cuento más de la trama, pero obviamente ahí se tocan temas muy, muy ásperos en lo que es el tener que lidiar con la compraventa de estampillas, sobre todo para gente que no está familiarizada con la filatelia y que por X razón llega a estar involucrada con una colección importante. Pasamos al 10 y aquí llegamos a la Virgen Perdida. Esta fue emitida por las Islas Vírgenes Británicas. Ahí vemos su ubicación dentro del Caribe. Ya estamos hablando del año 1867. ¿Y cuál es el error? El error es que le falta la Virgen. La Virgen fue impresa en negro y aquí esa impresión no se hizo. Entonces, esa impresión es Santa Úrsula. El diseño procede de Santa Úrsula, que fue una princesa mártir que nació en Cornwall, en el sudoeste de Inglaterra, y que murió siendo flechada por, por paganos germánicos en Alemania. Entonces, de ahí viene pues la leyenda de esta santa. Y cuando Colón descubrió estas islas, las bautizó con su nombre, Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Conozcan ustedes la historia si quieren googleándola. Pero hoy únicamente sobrevive con el nombre de Islas Vírgenes. Ya Santa Úrsula ya la borramos del panorama y dejamos nomás las 11.000 vírgenes. Es un error muy popular y está codiciado. Por eso su costo tan alto. Se estima que existen menos de 8 ejemplares hoy en día. Y aquí vemos la primera pieza del rompecabezas. Ninguno usado. El último, en 2015, se vendió por $157,000. Ahora, mucho tiempo se especuló que no era un timbre, sino que se trataba de una prueba. Sin embargo, ya estudios más detallados, por cierto, antes de pasar a eso, el nombre también se lo pusimos nosotros, pero bueno, eh, aquí lo vemos ya más ampliado. Eh, Aquí el margen es lo que la hace tan misterioso, porque en un timbre emitido vemos que el margen es solamente un recuadro. Sin embargo, aquí vemos todo el margen entintado del color del sello. Se descartó que se trate de pruebas porque gente que ya se ha metido a estudiarlo con detalle, inclusive ya lo ubicaron y los que se conocen ya los pueden ubicar como en la posición 2, la 4 y la 9.
Entonces, si hubiera sido una prueba, todas hubieran sido iguales, no con diferentes posiciones. La otra peculiaridad que tienen estas vírgenes perdidas es que todas las piezas que existen están recortadas con tijeras, unas de ellas inclusive mal recortadas con tijeras, y cosa que no era necesario si se hubieran vendido en ventanilla. Eh, entonces, obviamente, en algún momento debió existir la tira o el bloque y una sola persona fue la que le metió tijera a todos. Se- hay un- es debatible, ¿se trata de un ensayo? ¿Cuál es la naturaleza de este timbre? Es debatible, hay muchas teorías. Vamos a llegar ya al final y llegamos con el dos peniques, con el Tyrian Plumb, el morado tiriano. O no sé cuál sea la traducción correcta en castellano, pero vaya, este timbre morado que vemos. Este timbre, ¿qué conocemos de él? Que es un valor que nunca fue puesto en circulación. Se preparó para sustituir a este que vemos abajo a la derecha. ¿Por qué se preparó? Porque el de abajo a la derecha está impreso en dos tintas y el costo de imprimir algo en dos tintas es muy superior. Entonces, un timbre de dos peniques es un timbre de bajo valor. Entonces fue necesario eh, reducir el costo de imprimir estos timbres y se preparó un nuevo timbre a una sola tinta. Sin embargo, a pesar de que se habían impreso 24 millones de timbres, se muere el rey antes de haberse puesto a circular. Entonces ya no era posible poner en circulación un timbre cuando el rey que viene en el timbre ya era otro. Entonces todos esos 24 millones de timbres se incineraron. Sin embargo, algunos pocos escaparon esa incineración. Solamente hay un ejemplo usado y ese está en la colección real, en Windsor o en Buckingham, no sé dónde la conserven, pero el actual rey Carlos III es el dueño de ese ejemplar usado. Se estima que solamente existen menos de 12 estampillas de este timbre que nunca fue puesto en circulación. El último fue vendido en el año 2011 por $159,500. También fue uno de los filatelistas los que bautizamos este nombre, este timbre. Aquí una explicación que no se pregona mucho. Todos sabemos que el rey Jorge V ha sido uno de los más grandes y famosos coleccionistas de estampillas que ha habido y que habrá en todos los tiempos. Entonces, él, siendo quien era y estando donde está, pudo haber tenido acceso a estos timbres antes de que fueran puestos en circulación y tal vez él alcanzó a mandar ese timbre usado, que se conoce usado, a alguien con ánimo de recogerlo y añadirlo a su colección, y por eso está en la colección real. Pero eso pues es algo que se maneja en susurros por no manchar la reputación del rey, sobre todo por tratarse de un timbre que no era timbre, que no entró en circulación. Y llegamos ya a la 12ª pieza y es, por supuesto, el yen invertido en Estados Unidos. Este sí es un error. Se invirtió el centro a la hora de imprimir la segunda fase del proceso de impresión y fue emitido para celebrar y conmemorar el inicio del servicio del correo aéreo. Solamente fue una sola hoja de 100 la que se detectó en Washington
y también causa extrañeza que fue un filatelista el que la descubrió. Este fue el filatelista, más bien comerciante, William T. Robbie, y inmediatamente la puso a la venta y pues miren cómo multiplicó su dinero, la vino vendiendo en $15,000 una semana después de que la halló. Posteriormente la hoja fue dividida eh, y, y los timbres fueron vendidos sueltos. Es un timbre muy estudiado, por lo cual se pueden identificar fácilmente la posición de los 100 timbres se ha llegado al grado de que cada timbre en particular, cada posición en particular, tiene su pedigrí propio. Y, y esto ¿qué produce? Que hace que la pieza se venda mucho más arriba de lo que sería su relativa rareza. Eh, las piezas individuales fluctúan entre 400 y $600,000, dependiendo su condición, dependiendo que también centradas, las perforaciones, en fin. eh, eso hace toda la diferencia cuando hablamos del yen invertido. En el caso de la posición número 9, uno de los dueños, el coronel Edward Green, mandó inclusive a incrustar uno de estos timbres dentro de una cápsula de cristal y se lo regaló a su esposa para que lo usara como un medallón. Entonces, una de esas piezas, está incrustada en un medallón, que por cierto se subastó, pues no hace muchos años, en 2012, 2014, se subastó y no fue por un precio muy alto, si no me falla la mente, eran $150,000, $160,000. No hubo mucha pelea por este timbre que pues ya está dañado, ya está dentro de una cápsula de cristal. Otro apodo que le pusimos nosotros. Esa hoja que fue separada, la pieza estelar de esa hoja es este bloque de 4 que tuvieron el cuidado de que fuera el bloque que contenía el número de folio del pliego. Esta pieza fue subastada por Robert Siegel en Nueva York, vendiéndose por $2,7 millones, que en su época fue el precio más alto jamás pagado por una pieza estadounidense. Este timbre fue comprado por el dueño de Mystic Stamps y muy famosamente este timbre pasó a otra mano eh, porque eh, lo cambió por el famoso Z Grill que necesitaba, creo que era Groves el que lo compró. Pero en fin, ese intercambio de timbres fue lo que hizo que el Z Grill tenga ahora el título del precio más alto pagado por una pieza filatélica estadounidense. Eh, en noviembre de 2023, eh, también Robert Siegel, así como David Feldman, es la casa que maneja piezas de alto calibre en Suiza. En Estados Unidos es Robert Siegel. Vendió una pieza que es la posición número 49 y que es conocida por todos los especialistas como la mejor de todas las 100. Y sí fue peleada y se vendió por $2,000,000. Es la que está en mejor condición de todas las 100 piezas. Sin embargo, otros ejemplares subastados en los últimos años han batallado para lograr superar los valores estimados. Es una pieza que está perdiendo valor, lamentablemente. Y con esto llegamos a las 12 piezas
que quise mostrarles esta noche. Y antes de terminar, nada más quiero hacer no voy a llegar a los extremos estadísticos que alcanzó Edna en su presentación, pero sí quiero hacer un recuento. Y de estas 12 piezas vemos que cuatro de ellas, las que vemos aquí con el asterisco amarillo, son errores. Son errores, no son timbres raros, son errores de timbre. Tenemos un caso misterioso que es la Virgen Perdida, que ese todavía se discute la naturaleza de esa pieza, pero también pues es cuestionable. Y tenemos dos piezas que no son oficiales. Tenemos el Lady Macleod, que no fue una pieza manejada por un ente oficial de correo. Y tenemos el Tyrian Plum, que es un timbre que no está catalogado, porque, bueno, no está catalogado, vaya, dentro del listado de timbres emitidos. Sí vienen catálogos especializados, pero a lo que me refiero que este timbre nunca circuló. Entonces, vemos que realmente de los 12 ejemplares que tenemos aquí, solamente 5 son timbres genuinamente raros. El One Penny podría ser debatible lo de raro, pero son realmente 5 los timbres raros de esta selección de 12 piezas. Una última observación, tanto la autora del artículo eh, eh, como la revista son inglesas, entonces la selección de estas 12 piezas fue muy subjetiva. Estamos viendo aquí que prácticamente todas, a excepción de dos, son o tienen relación con, con, con potencias europeas o con países europeos, y hay muchas otras joyas que no fueron consideradas que también tienen su apodo. Podemos hablar de los ojos de buey de Brasil, podemos hablar de el toro de Moldava, podemos hablar del águila invertida de Rusia. Hay muchas piezas, los misionarios de Hawái, que no le piden nada a ninguna de estas 12, pero sin embargo creo que fue interesante hacer este recorrido por estas 12 piezas y conocer algo de trivia sobre qué las hace raras y por qué alcanzan los precios que alcanzan. Y con esto les doy las gracias por su paciencia y termino la charla, que fue más larga de lo que esperaba. Espero no haberlos aburrido. Gracias, Jaime. Ok, Ahí Manuel está ya con la mano en alto. Manuel. Sí, muchas gracias, Jaime, muy interesante, sobre todo, pues, culturalmente aprendió uno muchísimo de todas esas piezas, yo muchas no las conocía, pero quisiera compartir algo sobre la paloma de Basilea. Yo en algún momento de mi vida tuve la responsabilidad de transportar una colección que tiene, pues, no una, sino un poco de esas eh, palomas de Basilea, todas en un mismo coleccionista. Entonces, permítame yo, a ver si soy capaz de compartir. Am, ¿Se está viendo? Sí, Sí. sí. Bueno, esta es una de las piezas, yo tal vez diría como la más importante de esa paloma de Basilea, que tiene no una, sino cuatro estampillas en ese sobre, ¿no? Um, Luego tiene estas otras seis en diferentes posiciones de la primera entrega, de la segunda, con colores, con errores y tal. Otra tercera hoja con más de estas cancelaciones, más de estas piezas, y una pareja horizontal, que dice que es como la única. Dos sobres por este lado.
y para completar, pues, otros dos. Qué, Entonces, qué, si alguien quiere, qué abuso de cómo se llama, de querer quitarle a otros coleccionistas oportunidad de tener una paloma. ¿Para qué necesita tanta? Pero bueno, espero que le hayan dado de perdida un Vermeil. bueno, esa colección está en manos de Hugo Gogel. Él, en su momento, después de su enfermedad, sus hijos y su señora vendieron todas sus colecciones, todo lo que él tenía, excepto esta colección que, hasta donde yo sé, todavía permanece dentro de sus posesiones. Es una colección realmente fantástica porque ha sido hecha pues con muchísimo dinero, por supuesto, pero muy bien presentada y ha tenido como mucho éxito. Él hace mucho tiempo que no la expone, pero yo una vez la llevé a Madrid a una exposición y tal vez a otro Responsabilidad, sitio, no me acuerdo. qué Pero muy bien, responsabilidad, qué eso responsabilidad quería, llevar eso en la mano. sí, es uno de los grandes problemas de ser coleccionista y yo por eso me tomé, digamos, el atrevimiento de sacarle una fotocopia, pues por razones eh, de seguridad en caso de que faltara algo, pues por lo menos comprobar que sí faltaba. Pero yo, ante esos casos, siempre me tomo la precaución de hacer una cartica diciéndole a los expositores que esa responsabilidad no es mía. Y yo hago todo lo posible por transportar eso sin pues sin que se cause ninguna dificultad, pero si llega a pasar, pues yo me eximo de responsabilidades y cada cual debe tomar su propio seguro. Afortunadamente nunca me ha pasado nada y menos con esta colección. Y quería por eso compartirles este dato que me parece Increíble, interesante. increíble colección. Sí, bueno, muchas gracias, Jaime, muy amable. Miguel. Bueno, primero, felicitaciones, Jaime, muy interesante la charla. Y no, quería decir que seguramente en cada uno de los países de ustedes también debe haber estampillas que tienen su nombre propio, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, bueno, hablando de los clásicos, tenemos gauchitos, barquitos, cabecitas, y todos sabemos de lo que estamos hablando. E incluso algo más moderno, por ejemplo, una estampilla que en su momento salió de una manera que no fue del gusto del correo y después fue modificada, que es un sello de 2 pesos de San Martín que se lo conoce como cara rayada. Y bueno, y los filatelistas con esos nombres reconocemos un montón de sellos particulares que son famosos por algo en especial, ¿no? Y quería compartir, si ustedes me permiten, una imagen de una pieza que podría considerarse, ahí se ve, Sí, invertido. un invertido de Argentina que podría considerarse una joyita. Ya el sello solo es una linda pieza y ahí en cuadro este sería una pieza excepcional. Este, no debe haber más de 20 sellos de estos ¿cómo se llama? Con el centro invertido. Sin embargo, es interesante comparar el tema de los precios, ¿no? Sí, Porque, sí, por sí. ejemplo, esta pieza que ustedes ven acá está valuada más o menos en $7.500. Nada que ver con el yen invertido, por ejemplo, de lo cual quizás haya muchos más yenes invertidos que este San Martín del centro invertido. Pero bueno, son cuestiones de oferta y demanda muchas veces, ¿no es así? Como Este, todas sí, las cosas. claro, esta era la idea. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Y desde ya, felicitaciones, realmente muy buena la charla, Jaime, muy interesante. Tal vez información conocida, pero pues hay sutilezas dentro de cada una de esas piezas que pues a nosotros como filatelistas nos resulta interesantes. Sí. Bueno, Jaime, mencionaste el Tri-Skilling Banco y Mm. quiero compartir una anécdota que puede quizás hasta ser media graciosa. Déjame compartir mi pantalla y
Me avisan si se ve. ¿Ven la foto? Sí. Sí. Ok, este es New York 2016. Ujú. Nos encontramos con Omar Rodríguez Ajá. y nos estaba mostrando su colección. Y mira cómo son las cosas. Tanto Carlos Brenis al medio y yo estábamos viendo la colección que estaba justo al frente de la colección de Suecia, donde estaba el Trieskilling Banco y había ese como barrera que habían puesto y el de seguridad, ¿no? Entonces nosotros veíamos la colección, nos empujaban porque había personas atrás viendo la otra colección y a mí se me ocurrió tomarnos un selfie. Entonces se pone Omar, se pone Carlos, me pongo yo, y cuando levanto mi mano, veo que se me viene el de seguridad, pero con todo, pues y me dicen, no, está prohibido tomar fotos. Y lo primero que se me ocurre es decirles, yo no le estoy tomando foto a esta colección, le estoy tomando esta de México. Y el otro se quedó con la cara así, y bueno, de ahí salió la foto. Furioso estaba Omar porque nadie veía su colección porque todos volteaban a verla de enfrente. Sí, era imposible pasar por ese pasaje porque había gente, había seguridad y yo no sé si está permitido poner esas cosas al frente de las colecciones, pero este señor lo hizo. Y no ganó el gran premio. ¿Quién ganó? Ah, no, sí, pues ahí otro. Fue un coleccionista chino, me Sí, acuerdo sí, 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 que hubo hasta algo de polémica en la selección. así es. Otro tema ese es. Ujú. Creo que Era no una fue un colección, chino. creo que era una No, colección de Mongolia. Creo que no fue un chino. no, No, fue cuando Álvaro Castro. sí, pero Álvaro Álvaro era en Castro. el Championship, pero en Ah, el en Champ, el Open Al Competition. Championship. Sí, sí. sí. No, Y, me acuerdo de esas cintitas, Henry, que era como fila de banco y protegiendo Sí. Y tenías, y estaba cerca del del aisle final. principal y había Ujú. más de un vigilante, porque creo que se turnaban, ¿no? Cada una Sí, hora, media hora sí. y rotaban. No sé si será cierto, pero dicen que el señor, el dueño, es dueño de una compañía de seguridad muy famosa en el mundo, ¿no? Que no la voy a mencionar para no hacer publicidad. Pero yo me acuerdo también, Henry, de esa exposición que estaba también en exhibición un Jenny, el Jenny que se subastó ese ahí mismo, y lo único que había era un vidrio así de grueso protegiéndolo. Sí. Entonces me llama la atención. El otro había usted un guardia y por el otro lado, en el mismo edificio, estaba un inverted Jenny solo con un vidrio. Eso era todo. tal vez fue También parte de estaba la el El de Magenta estrategia. Guyana. también estaba. Ah, El de ¿quién Guyana es? también. El de Ah, Guyana también es cierto. estaba. Sí, Estaba en sí, sí. la parte del Sí. British Guiana, estaba, es cierto, que uno tenía, apretaba un foquito para poderla ver y después se apaga. Sí, es cierto Tendría también. un vidrio, pero encima habían 1000 cámaras, estoy casi seguro. Seguramente. Bueno, tal vez fue parte de la estrategia del dueño Atraer gente, ¿no? para atraer atención y Ujú. hacer sentir culpables a los jueces si no le daban el gran premio. No, no funcionó. No. No, yo creo que le dañó. Ujú. Sí, a veces. Bueno, sí, eso es otro estilo. Mauricio. Jaime, muy interesante la charla que nos diste el día de hoy. Aprendí bastante, sobre todo algunos de los que mencionaste de los 12. No conocía la historia de unos 4. Muy interesante. Bueno, hablando de piezas raras y cómo también aquí mismo se ha dicho que a veces la oferta y la demanda pueden ser algo injustas. La pieza atrás mío es única, pero nunca figura en una lista así de las rarezas, aunque lastimosamente Honduras no es tan coleccionable, pero sí la Honduras negra, eh, que ese es el nombre que le pusimos aquí por la sobreimpresión en negro. Pero Y ahora es es más, el color que menos Mauricio, aún. yo la Dime. necesito para mi colección. Sí, de y, puentes, ¿verdad? La de Pero sí, sí, puentes. Ahí por sí, ahí para la de puentes. consíguemela una, ¿no? Por favor. Eh, y ahora es más rara porque el puente ya se cayó, ¿verdad? el puente, bueno, sí, el puente se cayó. Bueno, ese tipo ya no funcionaba, pero el puente se cayó. Eh, y la segunda más rara, Honduras roja, por la sobreimpresión en color rojo. Pero el color que predomina es siempre el azul. Igual que en esta, el color que predomina es el azul oscuro, con una sobreimpresión en negro que casi no. Ah, por cierto, también estaba en Nueva York.
Igual, solo Sí, vi un video también. separado, o sea, ¿Cuál fue la que se perdió en un taxi? en la otra de estas, habían dos, y una se perdió en un taxi o en un restaurante y nadie nunca apareció. Uh, Sí, o sea que... Solo curiosidad, ¿por qué lo hicieron con resello negro? ¿Era la Y tinta mira, Calía? ¿Qué cosa? 1925 Honduras necesitaba estampillas y estos eran remanentes de 1915. Como no estuvieron las estampillas aéreas a tiempo, iban a hacer agarraron lo que había y en una imprentita manual armaron los tipos móviles, y en bloquecitos de 12. En Ujú. una imprenta manual lo que había era tinta negra y por eso salió así, como quien dice, a la carrera, porque había que dar el servicio aéreo. Por eso se usó remanentes de una serie que ya estaba obsoleta, Lo que había. lo que había. Ujú, Y así como hay esos sobrenombres, todas las, así como mencionó Miguel, ¿no? Todos tenemos ujú, sobrenombres de alguna de nuestras estampillas. ujú. Trencito, marinerito, el fulano y tal y todo eso. Mira, Fernando Elizondo, que estaba hace poco en la charla, ya se despidió, Sí, y yo tuvimos una discusión amigable porque una de las series mexicanas que tienen un sobrenombre es la serie de Mulitas, sí, que tú la conociste en Oaxaca, claro. fue la de Eric Stofner. Todo mundo la conocemos como Mulitas, pero el nombre oficial es mira, hasta batallo para acordarme, es Transportación. transportación de correo. Eh, pero si le dices eso, nadie la conoce. Entonces, la discusión que yo tuve con Fernando Elizondo es que es responsabilidad de los filatelistas mexicanos, este, promover el nombre correcto, oficial, el que debe ser. Y le dije, mira, a estas alturas son las mulitas, son los garbanzos, son los numerales, son los medallones, no vamos a cambiar nada. O sea, se acabó. Y con un solo nombre estás diciendo estampilla y país al mismo tiempo, ¿no? Todo el mundo lo ubica, pero de inmediato. claro. Para nosotros el error de el abrazo de Acatempan no necesitas otra cosa. O sea, el abrazo de Acatempan es el timbre más raro mexicano. E inclusive hay cosas, por ejemplo, a mí me dicen república con acento y sin acento y de inmediato me voy a Argentina. Sin embargo, hay república en otro lado, ¿no? Pero son cosas así que se asocian. Ujú. San Martín con punto y sin punto. También. Y el Libertad otro, aceptada o libertad con escudo, ¿cómo lo llamamos? Hay toda una discusión. labrador, y todo eso, ¿no? O la CENUS, que Labrador, nos bueno, enseñó Jorge. labrador, claro. Bueno, ¿alguien más? Jaime, me gustaría añadir una cosa también sobre el Inverted Jenny, Sí, eh, que había más de una hoja cuando impresan ese sello, eran 4 hojas, por eso había 4 play blocks. La divide el correo en 4 y una de ellas fue la que vendieron. Una vez supieron que se había vendido una, el correo destruyó las otras 3, porque el printing de eso es una hoja grande que tiene 4 hojas de 100. Ah, Ya. y ya que interesante. habló Rafael, también me hizo acordar del barquito. Dice el barquito, Ujú, inmediatamente uno lo lleva a Puerto Rico, ¿no? ujú. Yeah, yeah. Anyway, Jaime, gracias, muy, muy interesante. No la pude ver, pero lo oí porque estoy guiando. Pero muy buena, gracias. Eh, Bueno, ah, Jaime, algo interesante de ese sobre con el Penny Black Ujú. es viendo como uno puede identificar en la hoja dónde estaba ubicada cada estampilla con la combinación de letras. Lo interesante es que ese sobre tiene la estampilla HI y uno ve la hojita, o sea, la reconstrucción, y eso está tan adentro de la hoja que, que todo el mundo empezaría a cortar, digamos, a B, a C, o sea, de manera que uno normalmente cortaría, pero llegar hasta HI es que
todo este montón de piezas antes tuvieron que haber, o sea, en esa oficina en Bath, el encargado no leyó las instrucciones, las empezó a usar 4 días antes, que pudo haber sido, y, y lástima, bueno, lástima que no han aparecido las otras. Qué suerte para el que la tiene, o si la compré en trato privado, el valor Pero, de la pieza. pero Pero fíjate qué error el haberla subastado en una subasta no sí que no era filatélica. de Filatelia, sí. Pero el pliego también era bien grande, ¿no? Yo me imagino que para Ujú. vender, para despacharlo, habrán cortado en pedazos, porque es una Pero cosa. también, pero o sea, era algo nuevo, así que seguramente cada oficina recibió una hoja entera o más de una, pero en la manera que uno va cortando y no es tan grande, no es tan grande. Uno que se van cortando para que uno llegue a esa posición HI, es que tuvo que haber cortado una buena parte antes y usado. Hace, hace muchísimos años, te estoy hablando de los 80s. Ujú, Era mi primer viaje en Inglaterra y también fue la primera vez que manejé en Inglaterra en el lado contrario. ujú, Y una de mis paradas fue en Bath. Yo no sabía nada todavía, de este sobre del 2 de mayo. ujú, Y en Bath tenían un museo de filatelia y por supuesto y tuve que ir. Y era un museo muy pequeño, era una casita básicamente, pero era la antigua oficina de correos. Mm. Entonces, pues yo no conocí el sobre, pero conocí la oficina de correos donde se envió esa carta. Entonces puedo decir que tengo por ahí la tengo que tener una foto de la oficina de correos donde se usó el primer timbre en el mundo. No sé, no vale nada más que para mí, ¿no? Pero conocí esa oficina de correos. Pero tiene su relevancia igual. ujú. Tenían una reproducción impresa un póster de esa cubierta. Era la pieza estrella ahí del museíto. Claro, ese es lo principal. Bueno, no veo manos allí y gracias por la entretenida charla y educativa al mismo tiempo. La historia de estas cosas a veces las pasamos por alto, ¿no? Y es interesante tenerlas a la mano. Bueno, y el día de mañana.